Vamos a seguir analizando la situación en Juntos por el Cambio, el principal partido opositor. Estamos ya en comunicación con Federico Zapata, politólogo. ¿Qué tal, Federico? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Gracias por atendernos, Federico. Bueno, ¿cómo estás viendo? Recién estábamos analizando la arista cordobesa, que ya de por sí Juntos por el Cambio en Córdoba no suele tener convivencias pacíficas. ¿Cómo ves el panorama a nivel nacional con lo que decidió Larreta, con la reacción de Macri, de Patricia Bullrich, de Vidal? Rodrigo Larreta pateó el tablero y al mismo tiempo se creó un tablero de juego. Lo que teníamos antes de esta decisión era un sistema con muchas disfuncionalidades, un sistema político muy disfuncional, pero que estaba de alguna manera en una situación estática, lleno de tensiones, de grietas, de agujeros por todos lados, pero estática. Lo de Rodríguez Larreta, evidentemente, está pateando el tablero y se está generando él un tablero de juego donde van a tener que jugar el resto de los jugadores de la coalición. Fue una movida audaz que creo que va a tener, probablemente en el corto, mediano y largo plazo, va a tener repercusiones muy importantes en el sistema político argentino. Federico, en parte es para neutralizar cierto síndrome Alberto Fernández, digamos, porque hay una especie de dato que está surgiendo cada vez más en las encuestas, que es el reclamo de un líder para la próxima gestión que tome decisiones, digamos, que no sea otro Alberto Fernández. ¿Esta reacción de Rodríguez Larreta puede ir en ese sentido, en la construcción de un liderazgo que no sea tan vulnerable? Absolutamente, porque todo el proceso digamos, el proceso de ascenso de Patricia Bullrich al interior de Juntos por el Cambio, tiene como contracara un signo de interrogación sobre el liderazgo de Rodríguez Larreta, ¿no? Que, por supuesto, digamos, un proceso que se inicia cuando él, digamos, ya empieza a caer de esa curva tan alta que había tenido en la pandemia, pero básicamente tiene como contracara ese fenómeno. Entonces, lo que de alguna manera esta decisión está demostrando es que efectivamente él tomó nota de esa situación, pegó un volantazo, y es un volantazo que además tiene como un diagnóstico, me parece a mí, muy preciso de dónde está la crisis, digamos, de Mauricio Macri en relación a su elector, que tiene que básicamente en los grandes conurbanos. Ahí Macri tiene una negativa de 70 puntos, digamos, digamos, Rodríguez Larreta en esta movida lo que está haciendo no solamente es configurar su liderazgo, por supuesto que este es un comienzo, hay que ver qué hace en los próximos 3 meses, 2 meses, digamos, pero bueno, pone un poco así, y lo saca Macri de ese rol de árbitro y lo pone claramente o lo alinea con Patricia Bullrich. Y la pregunta es, para Patricia Bullrich, ¿esto es un problema o un beneficio? Claro, Digamos, porque es por un la imagen dirigente, negativa de repito, que Macri. tiene 70. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces lo que está haciendo es, hoy, digamos, con la foto que tenemos, es un movimiento muy hábil en el cual, por un lado, está como vos bien manifestabas, está respondiendo a la gran pregunta, al gran interrogante que habría sobre su liderazgo y está diciendo, sí, voy a ser jefe, que digamos, es una pregunta casi que se genera automáticamente por lo que ha sido la presidencia de Alberto Fernández estos 4 años. Y por otro lado, en paralelo, está generando, digamos, un punto de antagonismo al interior de Juntos por el Cambio con el actor, digamos, más cuestionado en los conurbanos, que es donde a él precisamente le está yendo bien. Federico, frente a esto, Macri habló ayer en la rural y dijo, bueno, es posible un escenario de Juntos por el Cambio con Milei en segunda vuelta. ¿Cómo ves eso y el fenómeno Milei, no? ¿Puede ser que Milei se sostenga hasta el punto de la elección? Porque muchos creen que, bueno, llegado el momento, cuando haya que votar, puede llegar a generar cierto temor la figura de Milei. ¿Cómo ves eso? A mí me parece que Milei está, digamos, está competitivo, pero no es nadie está diciendo que va a ganar una elección. Creo que básicamente eso habla un poco de las limitaciones del liderazgo de Milei. Y creo que en ese marco, digamos, el crecimiento de él tiene más que ver con lo que está pasando en el frente de todos. Yo soy bastante escéptico de atribuirle a Milei una especie de voto de derechización de la sociedad. A mí me parece que Milei le está caminando la sociología al peronismo y en la descomposición del peronismo está creciendo Milei, sobre todo porque crece en sectores populares de medios y bajos ingresos. O sea, no veo ahí un fenómeno de derechización de la sociedad, veo un fenómeno más bien de una grieta construida contra el sistema político en la que Milei
efectivamente navega. En ese marco, la pregunta sobre si Milei puede llegar a un balotaje es una pregunta sobre cuál es la velocidad y la profundidad de la descomposición del kirchnerismo a nivel nacional. Son preguntas que me parece que están relacionadas. Hoy, digamos, estamos claramente en un sistema de 3 tercios por el momento, porque esto se puede acelerar, en un sistema de 3 tercios donde Milei es uno de esos tercios y por supuesto va a llegar muy competitivo a la elección nacional. Ahora, bueno, digamos, si eso implica que va a ser el tercero o va a entrar eventualmente un potencial balotaje conjunto por el cambio, bueno, va a depender como estaba diciendo, del nivel de descomposición del sistema político y de la crisis económica, claramente. Claro, porque además Milei tiene algunas características que repiten otros fenómenos que hemos visto, ¿no? Porque en el caso de que llegue a ser competitivo, va a llegar solo con su alma, digámoslo, ¿no? Porque no tiene estructura, no tiene gobernadores, no tiene una gran bancada de diputados. Sería muy difícil gobernar así en un país, en el estado en el que está Argentina, ¿no? Sí, probablemente sea, digamos, sea una parada más, o sea, no sea una resolución a la crisis, y eso creo que es donde la sociedad, donde puede empezar a tener problemas con un sector muy amplio de la sociedad, porque probablemente no expresa una salida de crisis, sino que implica un estadio diferente de la crisis con la que acumula la Argentina. Porque claramente, digamos, él tiene como él expresa un descontento, o sea, él es el mejor ladrillo para romper una ventana, pero no expresa un programa de gobierno, un programa económico. Entonces, claramente tiene limitaciones. Son las limitaciones que por otro lado hacen que hoy no mida 70 puntos, digo, porque también Claro. podría ser diferente. Pero en ese marco me parece que digamos, una salida política como la de Milei, y ahí me parece que donde hay que ver cómo puede funcionar, digamos, la sociedad ante esto, no sería una salida a la crisis, sino que sería un nuevo estadio de la crisis. Ujú. En ese sentido, me parece que Patricia Bullrich, digamos, además de navegar un poco sobre el descontento popular, tiene algunos atributos de gobernabilidad que Milei no tiene, y me parece que en ese sentido, y eso explica también por qué con las caídas de Milei en algunos momentos del año, de estos últimos 2 años, Patricia Bullrich ha crecido al interior de Juntos por el Cambio, porque lo que está en el fondo un poco es eso, ¿no? Es decir, bueno, ok, expresa mi descontento, es una forma de manifestar mi bronca y mi descontento, pero ¿me puede gobernar? Claro. Eh, Está bien. Federico, por último, hablabas de 3 tercios recién. ¿Qué pasa con el oficialismo? Del otro lado sobran candidatos, parece, y en el oficialismo faltan, ¿no? lo que pasa es que el epicentro nosotros estamos hoy en el medio de una crisis del sistema político y de una reformulación del sistema político. No sabemos si eso va a ser en un mes, 2 meses, en un año, en 2 años. No sabemos cuánto tiempo, pero claramente hoy las coaliciones, las dos coaliciones mayoritarias que había, no expresan, digamos, la realidad del entramado productivo y social de la Argentina, de las fuerzas vivas de la Argentina. Y por eso están llenas de internas, se empiezan a resquebrajar, aparecen nuevos actores, nuevas coaliciones, etc. El epicentro de esa crisis del sistema político es la estrella central que ordenó ese sistema, que es Cristina Kirchner. Eso es lo que se está apagando, lo que se está achicando, y al calor de esa crisis, obviamente, los planetas, como el Sol se apaga, empiezan a chocarse, digamos, porque la estrella central no está funcionando. Entonces, la pregunta por el oficialismo es una pregunta absolutamente abierta, porque hoy no tienen hipótesis nacionales de candidatos. Despejando la ecuación Cristina Kirchner, que por el momento dice que no va a competir, despejando la ecuación Kicillof, que por el momento aspira a retener la provincia de Buenos Aires, también en un proceso de deterioro, porque se había mantenido estable hasta diciembre, pero ha comenzado a partir de enero a tener un proceso sistemático de deterioro en la provincia de Buenos Aires que hay que monitorear. Pero sacando esas dos hipótesis, no tiene hipótesis. Ujú. Sergio Massa, digamos, era como era de alguna manera era un experimento que se lanzó, digamos que, por supuesto que si hubiese funcionado bien en lo económico, sería como la figura clave de eso, pero está en una situación económica, después de la sequía, de lo que ha significado el fin de año en la Argentina, extremadamente, digamos, débil. Sería raro como un experimento de eso podría funcionar electoralmente. Entonces, si uno saca a Cristina, despeja a Axel, ponen signos de pregunta a lo de Massa, la pregunta es quién puede encabezar la oferta electoral del oficialismo. Y es ahí donde está, digamos, el crecimiento de lo que va a ser probablemente una elección con mucho voto de abstención, con mucho ausentismo,
y probablemente con el crecimiento de fuerzas como la de Milei, en una clave un poco más antisistema, más de voto bronca. El oficialismo está en una situación pero muy delicada desde el punto de vista electoral. Federico, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre, hablar con vos. No, como siempre, un placer. Un abrazo muy grande a los dos. Chao. Hasta la próxima. Bueno, muy interesante, ¿no? Sí, muy claro, Federico. Analizando el panorama de cómo está el escenario nacional, tanto en Juntos por el Cambio como en esto que él graficaba con una metáfora planetaria, ¿no? Sí, está bueno. El hecho de al entrar en crisis, al implosionar el cuerpo sobre el que gravitaba todo el sistema, bueno, entra en crisis todo el sistema. Así es. Chocan los planetas y eso es lo que está ocurriendo en el sistema político argentino. Así es.